Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 19. Guerreros con armaduras que llevan la heráldica de los caballeros se encuentran en medio del cristal y el polvo, rodeados por la promesa de un futuro terrible. Sus naves fueron alcanzadas por la tormenta mientras regresaban al imperio tras su larga campaña en la frontera, bajo la luz de las estrellas muertas. Agotados por la guerra, sometidos al límite de su resistencia por la tormenta, atormentados por los horrores que presenciaron y cometieron en la más terrible de las cruzadas, no pueden pensar con claridad. Son vulnerables, y su emperador les ha ocultado demasiado, creyendo protegerlos de las oscuras verdades del universo. Pero cometió un error, pues la ignorancia no es un escudo contra quienes arrastran a la humanidad a la locura y la ruina. Ahora todos, incluso aquellos sin el don, pueden oír risas audibles a lo lejos, aunque nadie puede distinguir de dónde provienen. La maldición que afligió a su progenitor ahora recae sobre todos los hijos del león que lo han seguido en este lugar desolador. Esta es la muerte de los sueños. Este es el primer tiempo de tribulaciones. Aquí está escrito el destino de los ángeles. Este es el laberinto de cristal. Con grandes paneles, el guerrero ve a sus hermanos masacrados por sus primos, su patria reducida a cenizas y los castillos de su orden arrasados. Ve cómo el imperio que han construido sobre los cadáveres de enemigos y hermanos se convierte en una parodia degenerada de su glorioso ser, un monumento al fanatismo ciego y la ignorancia, una tiranía sangrienta que aplasta a toda la humanidad bajo el dominio de una burocracia despiadada, para siempre jamás, en nombre de su emperador carroñero. No es mentira, el niño lo ve, al igual que el guerrero. Pero tampoco es la verdad, y esto solo lo ve el niño. El engaño está magistralmente urdido, pero para quien ha presenciado lo que resultará de que la Legión lo acepte, es obvio. Al intentar evitar lo que aquí se muestra, la Legión provocará el mismo futuro que intentará evitar, y el peso de esa terrible paradoja los quebrantará. Pero todo esto vendrá después. Ahora, los ángeles oscuros aúllan en un tormento abyecto, incapaces de soportar el futuro que les muestra la criatura que los obligaría a doblegarse. Lo despotrican, lo denuncian como imposible, pero la verdad que supera a la mentira destroza sus defensas. Poco a poco, se adentra en sus mentes, en sus almas. Siente su frío penetrante en sus corazones, y grita mientras la desesperación con la que este enemigo busca destrozarlos antes de ofrecerles falsas esperanzas se arraiga en ellos. Su padre. El pensamiento surge sin querer, desde lo más profundo de él, donde reside una lealtad que aún no se ha roto. Debe encontrar a su padre. Se aferra a ese único pensamiento, a ese único deber. El guerrero se obliga a caminar. Vaya, vaya. ¡Qué espectáculo! ¿Verdad que sí? Tienes razón. Desde luego. Se gira, pero no se gira, mientras las escenas de locura a su alrededor se congelan, pero el tiempo no significa nada aquí, y ve dos pequeñas figuras frente a él, no lo suficientemente pequeñas, no es tan alto como debería ser, las reconoce, nunca las ha visto, no deberían estar aquí. Deberías despertar, maestro. Sí, de verdad que deberías. ¿Despiertas? No lo entiende, sí lo entiende, él es así, yo no soy así, su destino está escrito desde hace mucho tiempo y nunca cambiará, yo nunca seré así. Él despierta. 24 de noviembre de 2004 después de Cristo, residencia Milla. Eur ya le vio como los ojos de su maestro se abrían. Por un breve instante, parecieron brillar con una luz dorada, antes de que el resplandor se desvaneciera y volvieran a su tono normal. Parpadeó varias veces antes de mirarla con los ojos entrecerrados. Mirándolo ahora, era difícil ver al guerrero de mirada ardiente al que se había enfrentado el día anterior. Si no fuera por el poder que emanaba de él a través de su contrato, se vería como cualquier otro joven, aunque, debía admitirlo, un ejemplar particularmente atractivo. «Arquero», murmuró. «¿Qué haces?» «Estabas teniendo una pesadilla, maestro», explicó generosamente, «y no te despertabas ni siquiera cuando ese infernal artefacto empezó a sonar». Señaló el dispositivo, o lo que quedaba de él. Ninguno de ellos supo cómo silenciarlo, y cuando quedó claro que Chirou no despertaba, los ánimos empezaron a caldearse, y eso pagó el precio.
Así que decidimos echar un pequeño vistazo dentro de tu cabeza, concluyó. No sabía que pudieras hacer eso. No podíamos cuando estábamos vivos, reveló Steno, estirándose lánguidamente en el suelo tras la cabeza de Shirou. Solo Medusa podía, pero nuestras habilidades mejoraron cuando nos convertimos en Servants. Entre eso y el vínculo que nos une, fue suficiente para rescatarte. Ya veo. Bueno, gracias. Negó con la cabeza, despejándose, y miró a su alrededor. ¿Dónde está Sakura? Se despertó temprano y se levantó para preparar el desayuno, explicó saber, quien estaba sentado a su lado, con una expresión entre el alivio y la ira. No quería despertarte porque necesitabas descansar después de la batalla de ayer. Medusa fue con ella. Bueno, al menos no se preocuparon porque no me desperté de inmediato. Aún así, fue bastante decepcionante, dijo Archer. Pensar que nuestro amo pudo pasar una noche entera con 2 mujeres y no hacer nada con ellas, sonrió dulcemente, bajando la cara hasta quedar a solo unos centímetros de la de él. Estás tan cautivado por la belleza de tus nuevas sirvientas que todo lo demás palidece en comparación, amo. Basta, Archer. Suéltalo. Gruñó Saber. La primera sirvienta de su amo los miraba con el ceño fruncido, con una expresión que no podía interpretarse como otra cosa que celos. ¿Ah? Bromeó Euryale. ¿Estás celosa, Saber? ¿No disfrutabas de tanta cercanía y más con nuestro maestro antes? Medusa me lo contó todo anoche. Sí, lo hice, después de que le disparaste en el corazón. Ahora muévete. Muy bien, concedió, y se apartó de su amo. En realidad, la reticencia de Saber a olvidar lo pasado era ridícula, sobre todo porque su amo parecía haber olvidado ya que casi lo había matado. Los 4 salieron juntos de la habitación, y pronto se les unieron los otros 2 maestros, ambos luchando por mantenerse despiertos y acompañados por una versión más grande de Saber. La blanca acompañó a su diminuto maestro a la mesa del desayuno, mientras que la negra se sentó y empezó a pedir comida a gritos. Según Medusa, las hermanas mayores habían pasado gran parte de la noche sonsacándole chismes a la menor, hablando entre ellas mientras vigilaban en forma espiritual. La maga de cabello negro también era una de las amantes de su amo. Aunque, si ese era el caso, Medusa desconocía por qué no se había acostado con ellas. Siéntense también, arquero, asesino, dijo Sakura. Hay suficiente para todos. Sabes que no necesitamos comer, ¿verdad? Preguntó Euryale levantando una ceja. Por supuesto, interrumpió Rider, pero no necesitarlo no es lo mismo que no disfrutarlo. Siéntate, verás a qué me refiero en un momento. Euryale intercambió una mirada con Steno. Darío ciertamente no había visto la necesidad de proporcionarles comida. Lo único que habían probado desde su invocación era el prana que habían drenado de los humanos que habían cazado. La perspectiva de comida de verdad, aunque fuera algo de esta época, era ciertamente tentadora. Todos se sentaron alrededor de la mesa en la pequeña sala de estar, y la comida fue traída desde la cocina, llevada por las 2 sirvientas homúnculos. Euryale podía sentir los lazos que se extendían por la habitación como una red. Su propio maestro era un nexo de estas conexiones, conectado no solo con sus 3 sirvientes, sino también con cada uno de los demás maestros. El flujo de prana de su maestro era constante, y fiel a su palabra, no parecía afectado. Por supuesto, Archer y Assassin solo necesitaban un poco de prana para mantenerse fuera del combate, gracias a su habilidad del núcleo de la diosa. Considerando que Saber poseía una habilidad similar gracias a su naturaleza dracónica, se podría decir que su maestro había tenido mucha suerte, incluso si Saber aparentemente no podía adoptar la forma espiritual para ahorrar energía. Le habían preguntado al respecto la noche anterior, cuando se unió a su amo y a Medusa en la cama en lugar de desmaterializarse como las 3 hermanas, y solo recibieron una mirada fulminante como respuesta. Durante las horas transcurridas desde que se convirtieron en siervas del mismo amo, Saber había fulminado con la mirada a Euryale y a su hermana, algo que a los 2 espíritus divinos les pareció profundamente divertido. Mientras comían, Shirou les contó a los demás lo sucedido. Euryale no prestó mucha atención a la conversación.
Ya le habían contado la extraña condición de su amo y la teoría que su segundo amante había elaborado para explicarla, y la comida era demasiado apetitosa como para perder el tiempo en otra cosa. Ridero tenía razón. Aunque no la necesitaran, sin duda podrían disfrutarla. Gracias por ayudar a Senpai, le dijo Sakura con una pequeña reverencia, antes de volverse hacia el único hombre en la habitación y preguntar con voz preocupada. Senpai, ¿estás seguro de que estás bien? Has estado usando mucho más tus poderes últimamente y has tenido más visiones desde que comenzó la guerra. Sí, lo sé. Es probable que cuanto más recurra al poder del ángel oscuro, más recuerdos suyos desentierre. Hizo una mueca. Esta mañana, creo que soñé con el momento en que los ángeles oscuros se rebelaron contra el emperador. Vieron algo que los asustó tanto que estaban dispuestos a romper sus juramentos para detenerlo. Genial, suspiró Rin. Y cuanto más recuerdes, más probable es que acabes sufriendo algún tipo de colapso mental o crisis de identidad. Como si necesitáramos más cosas de las que preocuparnos. Me darás los detalles más tarde, Shirou. Por ahora, tenemos que darnos prisa y ocuparnos de esta situación antes de que empeore. Tenemos 6 sirvientes aquí, 3 hechiceros y Oni-chan, en número y Yasbiel. Ahora que se había despertado del todo, la chica de cabello blanco les lanzaba miradas furtivas a ella y a su hermana mayor, con una mezcla de emociones que Archer no pudo identificar. Estoy segura de que podremos lidiar con Caster, o con la clase extra a la que pertenezca el sirviente del Animus Pere, sin problemas. Ojalá así sea, dijo Shirou. A decir verdad, me preocupan más los daños colaterales. El castillo Animus Pere quedó completamente devastado por la batalla que tuvo lugar allí. Preferiría que no ocurriera una devastación como esa en Fuyuki. Hubo un momento de silencio mientras todos consideraban cómo se verían las bajas en ese caso, luego Shirou se volvió hacia Uriale y Steno. Desafortunadamente, hasta que tengamos una pista que seguir, tendremos que ser lo más cautelosos posible. Mientras tanto, los que tenemos que ir a la escuela hoy, quiero que ustedes dos se queden aquí y ayuden a Lancer si este lugar es atacado mientras estamos fuera. ¿Ah, sí? ¿Tantas ganas de alejarte de nosotros, maestro? Preguntó Steno con voz dolida, antes de sonreír y lamerse los labios. ¿O tienes miedo de hacer algo de lo que te arrepientas si te quedas cerca de nosotros? Como era de esperar, Saber la fulminó con la mirada, acompañado por Rin, y Yasbiel, las sirvientas e incluso los 2 Artorias mayores. ¿Steno? Preguntó Shirou frunciendo el ceño. ¿Acaso el Grial no te dio el conocimiento de esta era que dejaría claro lo inapropiado que te comportas para tu edad, o solo estás bromeando? ¿De qué hablas? Steno ladeó la cabeza. Seguro que no hay tanta diferencia entre nuestras aparentes edades, maestro. Tú y Yasbiel parecen tener la misma edad, dijo Rin con voz fría y un toque gélido, entre 12 y 14 años. Dado que Miya-kun tiene 18, puedo decirte con seguridad que sí, tu comportamiento es inapropiado y lo meterías en problemas si actuaras así en público. Ojalá no hubieras dicho eso último, Rin, dijo su maestro con cara seria al observar sus expresiones, sin duda anticipando las bromas que ambos imaginaban que podrían sacar de esto. Y, por favor, responde a mi pregunta. En realidad, son ambas cosas, dijo Euriale. No quería decírselo, pero sin duda era mejor que lo supieran. Yo fui la única que recibió el conocimiento de la época. Asesino no. No tardaron mucho en descubrirlo y lo mantuvieron en secreto ante Darius, simplemente porque no les agradaba y él no había pensado en preguntar. Ya veo. Probablemente se deba a tu invocación irregular debido a la naturaleza parasitaria de Ainsworth, reflexionó Shirou, aunque su calificación como maestro debió deberse a la corrupción del Grial. En cualquier caso, continuó, retomando el tema de conversación, ya tendremos 3 sirvientes en la escuela, así que me sentiría mejor si ella estuviera acompañada por la misma cantidad. Soy perfectamente capaz de proteger a Yasbiel por mi cuenta, Shirou, protestó Lancer. No lo dudo, dijo el pelirrojo con lo que Euriale consideró una gran diplomacia, considerando que había recibido su noble fantasma en el pecho para proteger al amo del otro sirviente hacía menos de 3 días. Aún así, creo que tiene más sentido táctico.
Siempre puedo llamar archero assassin a mi lado usando un sello de comando si necesitamos más, pero hoy ya no puede. Así que podemos quedarnos aquí y relajarnos, o acompañarte a un edificio lleno de humanos ruidosos durante todo el día, resumió Euryale. Creo que nos quedaremos con la primera opción, yo, continuó Steno. Sí, lo haremos, yo, terminó Euryale. Su maestro parpadeó. Me va a costar acostumbrarme, murmuró, negando con la cabeza. Si te parece bien, bien. No te preocupes, Medusa, dijo Euryale en voz baja. Seguiremos aquí cuando regreses. Te lo prometo. Su hermana sintió con vacilación, antes de finalmente adoptar la forma espiritual y partir junto con las 3 parejas de amo y sirviente. Una vez que se marcharon, una de las 2 sirvientas homúnculas se dirigió a la hermana adoptiva de su amo. Ohou-sanma, antes del desayuno Matou-san nos contó algo que creo que debería ver. Llámala Sakura, Seiya, respondió la chica de pelo blanco. Sabes que no le gusta que la llamen por su apellido. Muy bien, Ohou-sama. La casa de los Emiya no era lo que esperaba. Era totalmente diferente del castillo Ainsworth, y a pesar de que su entorno actual era mucho menos opulento, descubrió que lo prefería con creces. A pesar del creciente número de personas en la residencia, aún quedaban varias habitaciones vacías. La criada, Seiya, llevó a Yasbiel a una de ellas, y Euryale y Steno, curiosas, la siguieron. Lancer acompañó a su amo, por supuesto. Si la residencia era atacada, el semiomúnculo sería el objetivo más obvio. Seiya los llevó a una de las habitaciones vacías y abrió el armario al otro lado de la puerta, revelando montones de ropa que, obviamente, estaba destinada a mujeres adultas. Lenta y vacilante, Yasbiel sacó un vestido largo blanco y lo colocó sobre la cama, contemplándolo con una expresión de tristeza. Estos son de mamá. Los reconozco. La voz del semiomúnculo se fue apagando. Euryale y Steno intercambiaron una mirada y asintieron. ¿Sabes? Estos no nos servirían a ninguno de los 3. Cierto, yo. Pero hay alguien que es lo suficientemente grande para eso, ¿no? Ambos se giraron para mirar al otro sirviente en la habitación. Lancer no retrocedió del todo, pero sus ojos se abrieron de par en par, alarmada. ¿Qué haces? Empezó ella. ¿Cómo crees que se vería con algo que no fuera ese traje sofocante? Apuesto a que al maestro le encantaría cuando regrese. Mira, dijo Lancer con un ligero rubor en las mejillas. Tenemos cosas más importantes que... Lancer, preguntó Yasbiel, mirando a su sirviente con ojos esperanzados. Al parecer, sus intentos de distraerla de los recuerdos que la visión de la ropa le había despertado habían funcionado. ¿Podrías? Mientras la alta sirvienta protestaba débilmente antes de ceder dócilmente a la mirada de ojos grandes de su amo y comenzar a desnudarse, Euryale y Steno se rieron de la cómoda familiaridad de la escena. Tendremos que pedirle a Medusa que haga esto también más tarde. ¡Qué idea tan maravillosa, la mía! Regresar a la escuela después de los eventos de la noche anterior se sintió más que un poco surrealista para Rin. Los 4 llegaron juntos a la escuela, con Rider y Berserker acompañándolos en forma espiritual. Para entonces, a ninguno le importaban los rumores que esto inevitablemente alimentaría, se sabía que Sakura y Saber vivían con Shirou, pero Rin, desde luego, no. Incluso Rin, quien se había esforzado mucho por mantener su imagen de estudiante modelo, ansiaba el día en que evitar que sus compañeros se dieran cuenta de que compartía novio con su hermana fuera su mayor preocupación. Sentada en su escritorio y al comenzar la clase, sabiendo que Rider y Berserker vigilaban en forma espiritual y que ella y los servants de Shirou poseían habilidades que les advertirían del peligro con antelación, sobre todo ahora que Assassin estaba de su lado, Rin se permitió relajarse. La familiaridad de su entorno y la rutina de la vida escolar eran como un bálsamo para su espíritu. Su autocontrol como maga se había puesto a prueba en los últimos días, desde su colapso inicial cuando creyó que la guerra del Grial significaba que tendría que luchar contra Shirou y Sakura. No le gustaba pensar en ello. Solo había durado unos segundos antes de que Shirou le dijera que no sucedería, pero su mente había conjurado todo tipo de resultados horribles.
Entonces, la revelación de que Kirei, el hombre que la crió tras la muerte de su padre y la discapacidad mental de su madre, era el responsable de lo primero, solo la había conmocionado aún más. Por ahora, sin embargo, tenía la guerra en la que concentrar sus energías. Aparentemente, las cosas les iban bien. Habían conseguido la ayuda del maestro Einsbern, habían matado a uno de los otros y habían reclutado a 2 sirvientes más. Pero en realidad, la situación seguía muy tensa. Para empezar, el sirviente restante era el responsable de la destrucción de uno de los linajes más poderosos de la asociación. Dadas las revelaciones de Illesbiel sobre la Tercera Guerra, era posible que el sirviente perteneciera a esa misteriosa clase vengadora, solo que mucho más poderosa que la encarnación de Angra Mainyu. Entonces, tendrían que lidiar con el Gran Grial. Gracias a las notas de su familia y a las de Illesbiel, sabían cómo acceder a la caverna donde se encontraba el núcleo de la maquinaria ritual del toque del cielo, pero apenas tenían una idea inicial de cómo lidiar con él sin que la reacción violenta destruyera la ciudad entera. El noble fantasma de Lancer, Rongominiad, era su mejor opción en ese momento. Según Shirou, la lanza había sido creada para proteger el mundo, y esto sin duda cumplía los requisitos. Si lograban atacar el Gran Grial con una fuerza tan abrumadora, podrían destruirlo tan completamente que podrían confiar la destrucción a los alrededores inmediatos. Sin embargo, no era algo seguro, por lo que necesitarían más información antes de tomar esa ruta. Al mismo tiempo, Kirei probablemente se convertiría en un problema con el tiempo, ya que su teoría de que era esclavo de su corrupción era casi una certeza. Aunque el falso sacerdote no podía ni siquiera aspirar a enfrentarse a un Cervante en combate, Rin sabía que no debía subestimar la amenaza que podía representar. No había sobrevivido a años de servicio como exorcista sin desarrollar agudos instintos en el campo de batalla. Kirei también había logrado ocultarle por completo que, según Shirou, era poco más que un zombi impulsado por el poder del Grial. Se preguntó cuántas señales había pasado por alto a lo largo de los años, atribuyéndolas a que el hombre era simplemente así de espeluznante. Y luego, por supuesto, incluso si por alguna combinación de milagros, lograban sus objetivos a la perfección y sin daños colaterales, quedaba la cuestión de cómo afrontarían las consecuencias. Las líneas ley que hicieron a Fuyuki merecedora de la atención de la asociación en primer lugar serían destruidas, ya sea por la destrucción del Grial o cuando el último regalo del padre de Shirou se revelara unos años después. Rin seguramente perdería su puesto como segunda propietaria cuando eso sucediera, pero ese sería el menor de los problemas que la torre del reloj podría traerles. Sin embargo, lo que más preocupaba a Rin era el estado de Shirou. Cuando la pelirroja recurrió a su poder ayer, sintió el desbordamiento de energía fluyendo a través de su vínculo, pero al igual que cuando luchó contra Lancer en el parque, la cantidad fue menor que cuando lo establecieron. Con su vínculo con su sirviente, Shirou ahora tenía 3 maneras distintas de liberar la presión que consumía las aparentemente inagotables reservas de prana del ángel oscuro en sus circuitos. Una parte traicionera de su conciencia, que sonaba sospechosamente como la de Sakura, le susurró que tal vez los 3 juntos podrían ayudar a su novio a liberar otro tipo de presión, pero ella lo ignoró. Tenía cosas más importantes en las que pensar que sus hormonas, porque incluso con saber para ayudar a compartir el desbordamiento de prana, todavía había sentido el pico cuando Shirou había resistido el hechizo ofensivo más poderoso del maestro enemigo. Solo duró unos segundos, pero todos lo sintieron. Incluso mientras corrían hacia la casa abandonada, percibieron los ecos de la transformación de Shirou, que avanzaba más que nunca. Su existencia se volvió menos humana y más pesada a los ojos del mundo, de modo que ni siquiera la maestría de los Ainsworth en la hechicería espacial pudo afectarlo. Por un instante, la influencia del ángel oscuro sobre su novio aumentó. Según el propio Shirou, fue como cuando destruyó a Souken y al Shikome. Por un breve instante, sus acciones no fueron del todo suyas. Sus palabras y acciones tuvieron sentido para él en ese momento, pero no recordaba el proceso de pensamiento que las motivaba después. No era de extrañar que el idiota hubiera tenido una nueva visión esta mañana. Tuvieron suerte de que sus nuevos sirvientes pudieran usar sus habilidades para rescatarlo. Solo por eso, Rin estaba dispuesta a tolerar a las 2 hermanas presumidas, perezosas y burlonas.
Sin embargo, el miedo se negaba a abandonar su mente. La idea de que un día se pasara de la raya, de que no pudiera salir de ese proceso mental alterado, o peor aún, de que se transformara por completo en el brujo demoníaco en el que se había convertido el ángel oscuro en esa historia alternativa, la asustaba. No por la amenaza que semejante ser representaría para el mundo, aunque sabía que probablemente debería ser su principal preocupación, sino porque ella y Sakura perderían a Shirou si eso sucedía. Te pregunto una vez más, maestro, envió Rider, quien había seguido el curso de sus pensamientos mientras vigilaba su entorno. ¿Le tienes miedo? No, respondió ella de inmediato, a pesar de todo. Me preocupa por él, y más ahora, pero, no le tengo miedo. Frunció el ceño. ¿Por qué sigues preguntándome eso? Eso es, Rider hizo una pausa, y Rin sintió su vacilación a través del enlace antes de tomar una decisión y proseguir. Eso es porque me sorprende, maestro. Como sabe, mis recuerdos de mi vida mortal son incompletos y poco fiables debido a la intromisión del Grial, pero aún estoy bastante seguro de que la mayoría de la gente nos tenía miedo a mí y a mis caballeros, aunque se alegraban de nuestra protección. Temer a sus monarcas era prácticamente una característica de supervivencia en la Edad Media, envió Rin, quien sabía lo suficiente de historia como para saber que llamar la atención de los poderosos casi nunca había sido buena idea. Además, la ignorancia genera miedo, e incluso si el rey Arturo fue uno de los mejores gobernantes de la época, su pueblo seguía sumido en la ignorancia y la superstición. Pero no sabes con certeza qué es Shirou, señaló Rider. Tu teoría sobre el ángel oscuro proviene de una línea temporal alternativa solo gracias a la segunda magia. Cierto, admitió el jefe Tosaka. Aunque encajaba con lo observado, su teoría carecía de pruebas. Pero Shirou tampoco lo sabe. Me confió información que lo llevaría a ser perseguido por la torre del reloj, y lo hizo sin dudarlo. Es difícil tenerle miedo a alguien así. Claro, el chico pelirrojo había mantenido en secreto los eventos de la anterior guerra del Grial y el vandalismo de su padre en su territorio, pero esos no habían sido sus secretos. Habían sido de su padre. Tus caballeros sabían más de ti que tu gente, continuó el joven maestro. ¿Te tenían miedo? ¿Realmente lo amas, maestro? Y, sí. Sí, lo amo. Sintió la diversión de Rider ante su vergüenza por simplemente pensar esas palabras. ¿De verdad eres, cómo se dice? Ah, sí. Una tsundere, ¿verdad? ¿Cómo es que conoces esa palabra? Me niego a creer que estuviera en el conocimiento que te dio el Grial. Rider se rió entre dientes en respuesta. Sakura me mostró algunas de sus novelas románticas para entretenerme durante la noche. Por supuesto que sí. La habitación que Sakura tenía en la residencia Miya servía principalmente para que Fujimura-sensei no se diera cuenta de que ella y Shirou dormían juntos la mayor parte del tiempo, pero también contenía docenas de libros que Sakura había comprado desde que se liberó de los Matou. Una cantidad considerable de los cuales, Rin estaba casi segura, su hermana había usado hipnotismo para poder comprarlos a pesar de ser aún menor de edad. Tu hermana también lo ama, continuó Rider más serio. Lo sé. Ella lo sabía mucho antes de que el propio Shirou se diera cuenta, aunque a veces fuera un idiota. ¿No estás celoso? Admito que mi comprensión del romance es limitada, pero me parece extraño que aceptes ser solo uno de los amantes de tu amado. No puedo tener celos de Sakura, Rider. Me niego a ser tan mezquino. Claro, podría herir un poco mi orgullo, pero el orgullo nunca le ha traído nada bueno a mi familia. Soy feliz con Shirou, independientemente de nuestras circunstancias actuales. Y lo era, para su propia sorpresa. La relación pública de Shirou con Sakura significaba que él y Rin no podían salir, pero los intereses de Rin iban por otros caminos. Había pasado muchos días, tardes y noches con él, hablando de hechicería y otros temas, y simplemente relajándose juntos. Sakura casi siempre estaba allí, por supuesto, pero los tres simplemente habían conectado. No sé cómo explicarlo. Pero esta felicidad es mía y no dejaré que nadie la destruya. Esa es una causa por la que vale la pena luchar, aprobó Rider. Y, dicho sea de paso, quiero pelear con él. ¿Qué? Preguntó Rin, sorprendido por el abrupto cambio de tema. Shirou. Quiero pelear con él.
La batalla de ayer contra las muñecas fue interesante, pero nada desafiante. Y soy el único Servant de nuestro grupo que no ha peleado con otro Servant desde que comenzó la guerra del Grial. Cierto. Había olvidado que su sirviente era un fanático de las batallas. Dada la parte de los recuerdos del rey Arturo que había heredado, Rin supuso que tenía sentido. Sin embargo, había un problema con lo que decía. A riesgo de decir lo obvio, Shirou no es un Servant, Rider. Ya sabes a qué me refiero, maestro. Él puede luchar a nuestro nivel. Quiero ver cómo mis habilidades se comparan con sus dones. Supongo que aceptaría entrenar contigo si lo planteamos como una forma de familiarizarse mutuamente para que puedan luchar juntos con mayor eficiencia en el futuro. Aunque saber podría tener algo que decir al respecto. Buen punto. Me encantaría pelear con ella también. No es eso lo que quise decir, Rider, suspiró. Antes de que su sirviente pudiera responder, otra voz interrumpió su comunicación mental. Una voz tranquila, masculina y autoritaria. Tosaka. ¿Estás prestando atención a la lección? Parpadeó. Cierto. Estaba en clase de historia. Y había perdido completamente la noción de su entorno, tan concentrada estaba en su conversación con Rider. Lo siento, Kusuki-sensei, se disculpó. No es propio de ti estar distraído, comentó el profesor con cara de matón. Por favor, ten cuidado. Sí, Kusuki-sensei. Podía sentir las miradas del resto de la clase, sorprendida de que la estudiante modelo a la que se esforzaba tanto en parecerse en la escuela estuviera descuidando su estilo. Otro día en la escuela fue, en opinión de Saber, un bienvenido respiro de la emoción de la noche anterior. Mantenerse al día con las clases era bastante fácil, y le daba tiempo para reflexionar. Su presentación del día anterior había llamado mucho la atención, por supuesto, pero incluso eso fue agradable en cierto modo. Al fin y al cabo, parecía justo que los estudiantes le prestaran atención. Al regresar a casa, Saber notó con cierta angustia que el refrigerador ya estaba medio vacío, a pesar de haberlo rellenado hacía 2 días. Con 11 personas viviendo en la residencia Milla y comiendo, habían agotado sus reservas rápidamente. Las criadas e Insbern, que se habían encargado de la mayoría de las tareas en la residencia Milla, salvo cocinar, tarea que Shiro y Sakura se habían negado rotundamente a abandonar cuando estaban en casa, habían preparado el almuerzo para quienes se habían quedado en casa, y aunque las hermanas de la serpiente tenían un apetito menos saludable que Saber y sus suplentes, aún así habían reducido sus provisiones. Creo que vamos a necesitar un refrigerador más grande, declaró su maestro, mirando con tristeza los estantes vacíos. Mientras tanto, tendremos que reabastecernos si queremos aguantar la semana. Quedarnos sin comida es una complicación que no necesitamos, sobre todo si la situación se agrava y la ciudad se confina. ¿No puedes pedirle a la Yakuza que traiga más?, preguntó Yasbiel. Shirou negó con la cabeza. Están muy ocupados, Iya. No, esta vez saldré yo solo. Volveré a tiempo para la cena, no te preocupes. Sakura, puedes empezar con los preparativos sin mí. Aún debería haber suficientes ingredientes para esta noche. Por supuesto, senpai. Voy contigo, maestro, dijo Saber, con un tono que no admitía discusión. Él la miró perplejo. Bueno, sí. Supuse que era obvio. Después de todo, todavía hay otro sirviente ahí fuera. Ninguno de nosotros debería salir solo. Bien. Parecía que se le podía enseñar. Entonces, vámonos. Que tengas una buena cita, gritó Sakura con un tono burlón en su voz mientras se marchaban. Se dirigieron al sur, hacia el distrito comercial. Aunque el sol ya se acercaba al horizonte, aún había más gente que la que habían visto patrullando la noche anterior, aunque Saber percibía la tensión aún presente, aunque ninguna de las personas comunes tenía idea de su origen. Las conversaciones eran tenues, y todos se movían con cierta intensidad. Shiro era claramente un visitante frecuente, ya que la mayoría de los comerciantes lo saludaban por su nombre, y algunos le hacían preguntas sobre ella, a las que su maestro respondía con la historia de fondo que habían diseñado para la escuela, aunque no mencionó la parte sobre el contrato entre ellos que Saber había añadido en el último minuto. Compraron varias bolsas de comida, que Shiro insistió en llevar a pesar de la fuerza de Saber.
De regreso, mientras caminaban por una calle desierta iluminada por los últimos rayos del sol y la luz que se filtraba por las ventanas de las casas circundantes, Saber se colocó detrás de Shirou, rodeándolo con sus brazos y deteniéndolo en seco. Ella lo atrajo hacia sí, apoyando la cabeza en su espalda. Tan cerca, podía sentir el poder de Avalon en su interior y el latido fuerte y regular de su corazón. Saber, dijo en voz baja, ¿qué pasa? Anoche, dijo, me dejaste atrás. Soy tu sirviente y tú eres mi amo. No deberías luchar sin mí. La próxima vez que vayamos de patrulla o a la batalla, Archer y Assassin pueden ayudar a nuestros aliados, pero yo me quedaré contigo. Desde una perspectiva táctica, comenzó, pero ella no lo dejó terminar, apretando su agarre y interrumpiéndolo. Sé que tendría más sentido combinar sus habilidades más sutiles con las tuyas en las mías, que son más directas, dijo. Pero no me importa. Luchaste contra un maestro enemigo, y era Berserker quien estaba a tu lado, no yo, aunque ni siquiera es tu sirviente. Luchar junto a su maestro en el parque se había sentido como en casa. Como si fueran dos piezas de un mismo todo, moviéndose al unísono. Su objetivo no había sido matar a Lancer, pero si lo hubiera sido, no dudó ni un instante de que lo habrían logrado. Sabía que su maestro era fuerte. Ese no era el punto. Si la Cuarta Guerra del Grial le había enseñado algo, era que incluso los fuertes podían ser derrotados mediante la astucia y la traición, cualidades que el maestro Ainsworth poseía en abundancia. No pude detener a Berserker, ni abandonarla. Entonces deberías haberme llamado a tu lado inmediatamente después de que ella se fuera. Susurró. No sabía si Rin y Sakura las atacarían de nuevo, argumentó. No quería quitarles a uno de sus defensores. Archer casi te mata la primera vez que te enfrentaste a ella, murmuró a su espalda. Solo sobreviviste porque Lancer y yo estábamos aquí. Di lo que quieras sobre usar un sello de comando para traerme a tu lado, pero habrías podido hacerlo si te hubiera atacado de nuevo. Guardó silencio. En realidad, no sabía la respuesta, y Saber tampoco. Quizás podría haberlo hecho. Tal vez su inhumana resistencia le habría permitido llamarla a su lado a tiempo. O tal vez habría muerto, y ese era un pensamiento que Saber se negaba a permitir que se volviera realidad. Te prometí que no moriría, Saber, dijo en voz baja. Lo decía en serio. Archer no me volvió a hacer daño, ¿verdad? Incluso con esa promesa, pondrás la seguridad de los demás por encima de la tuya. Entiendo que ese es el tipo de hombre que eres, maestro. Ella lo soltó, dejándolo girar para poder mirarlo a los ojos. Pero me aseguraré de que estés a salvo, incluso de ti mismo. ¿Entiendes? Él asintió en silencio. Bien, dijo. Ahora vámonos a casa, tengo hambre. Para cuando llegaron a casa, el sol ya se había puesto, y Saber supo por el fragante aroma que emanaba de la cocina que la cena estaba casi lista. Sin embargo, justo al cruzar el umbral, fueron atacados por un violento tigre. Shirou. Ven aquí. Tienes que dar explicaciones, jovencito. Saber parpadeó, perpleja, mientras Taiga Fujimura le aplicaba una llave de cabeza a su amo y lo arrastraba a la sala. Negando con la cabeza ante las travesuras de la pareja, recogió las bolsas que Shirou había dejado en el suelo, aprovechando la oportunidad de esquivar a su guardián para asegurarse de que no se rompieran, y las llevó a la cocina, donde Sakura estaba dando los últimos toques a la cena. Jasvier y Lancer ya estaban sentados junto a Rin, mientras que las criadas estaban de pie detrás de su ama. Todos observaban con una mezcla de sorpresa, conmoción y diversión. ¿Qué pasa, Fujine? No me llames Fujine, señor. Sabía que Miranda-chan vivía contigo, así que vine a bromear, a asegurarme de que la tratabas como un caballero, y que descubro... No solo la invitaste a una cita, sino que también tienes a 4 mujeres más en casa. Y además invitaste a Tosaka-san a cenar. ¿Cuándo ibas a mencionarme esto, Playboy? Saber parpadeó. Habían. Ay, Dios. Tenía razón, no. Se habían olvidado por completo de informar al maestro sobre ese detalle en los 2 días transcurridos desde que Jasviel se unió a la alianza. A través del vínculo con su maestro, podía sentir que él también lo había olvidado por completo, tan absorto estaba con todo lo demás que había sucedido.
Bueno, al menos, la serpiente y sus hermanas estaban fuera de la vista en forma espiritual, al igual que su propia Rider. La venda de Berserker y los cuernos de Rider habrían sido difíciles de explicar, e incluso Saber se estremeció al pensar en lo que Archer y Assassin habrían hecho en presencia de Taiga para avergonzar a su maestro. No estábamos en una cita, estábamos comprando comida. Protestó Shirou, pero Taiga no le prestó atención. Soy tu guardiana. Se lamentó la mujer supuestamente adulta. Porque tuve que enterarme de que la hija de Kiritsugu venía de Kamido. ¿En qué me equivoqué? Eso es, bueno, está bien, lo siento. Debería habértelo dicho. Pero la llegada de ella fue inesperada y a mí también me sorprendió mucho. La expresión de la mujer se suavizó un poco. Bueno, supongo que fue un shock saber que tenías una hermana, pero aún así. Le dijo, moviendo un dedo frente a la cara. No intentes ocultarme nada más, ¿de acuerdo? Ajaja, rió Shirou débilmente, pensando claramente en las muchísimas cosas que aún le ocultaba. Sí, Fujine. No debería estar preguntando sobre la presencia de Rin aquí también. Susurró Saber a Sakura mientras dos de ellas observaban el espectáculo. Neesan le puso un ligero hipnotismo hace mucho tiempo para evitar que note algo anormal en su estancia aquí a menos que seamos evidentes al respecto, susurró la joven. Finalmente, Shirou logró soltarse de Taiga y todos se sentaron mientras traían la comida a la mesa. Sakura había preparado algo relativamente sencillo. Arroz y pollo al curry, en cantidad más que suficiente para los presentes. Taiga se sentó junto a Yesbiel y enseguida entabló conversación con ella. Así que eres la hija de Kiritsugu, si tu madre se parecía en algo a ti, entiendo por qué ni siquiera ese anciano pudo resistirse. Aún así, no puedo creer que nunca me dijera que estaba casado. Mamá ya había fallecido cuando adoptó a Shiro y se instaló en Fuyuki, explicó Yesbiel. Yo estaba con su familia en ese momento, y se negaron a dejar que me viera. Lo culparon de su muerte, y como tienen mucha influencia en Alemania, Kiritsugu no pudo hacer nada. Ella asintió con la cabeza hacia Lancer, que estaba sentado a su lado, vistiendo lo que Saber reconoció como uno de los vestidos de Irisbiel, y, notó con una punzada de irritación, lo rellenaba muy bien. Amelia me ayudó a escapar y me trajo aquí para encontrarme con mi hermano y descubrir la verdad de lo sucedido. Ah, sí. Demostrando una falta de imaginación abismal, los Ainsburn habían usado el nombre Amelia Watson como seudónimo en el pasaporte de Lancer, sin importar que fuera casi idéntico al nombre Emily Watson que le habían dado 10 años atrás. Taiga volvió su mirada hacia Lancer, observándola de arriba a abajo. Así que eres la hermana. Tía. Su madre. Pareces tan joven. Lancer rió entre dientes. Somos primos, explicó. La verdad es que no esperaba encontrarme con Miranda aquí, pero agradezco que nuestro trabajo nos haya unido. Los dos continuaron su discusión por unos momentos, antes de que Taiga se volviera hacia Yesbiel y comenzara a contarle historias sobre Kiritsugu que Saber encontraba tan fascinantes como la joven, tan fuera de lugar para el hombre de sangre fría que había conocido en la Cuarta Guerra parecían. Mientras comía, Saber no pasó por alto las porciones que su amo apartaba discretamente para los 4 servants que no podían acompañarlos. Se alegró de no estar más relacionada con Rider y Berserker, pues dudaba que alguno de ellos estuviera contento de verse obligado a esperar a que Taiga se fuera para unirse a ellos. Archer y Assassin ya se quejaban con Shiro al respecto. Encontraremos la manera de explicarle tu presencia, prometió Shiro a sus otros sirvientes. Me tomó por sorpresa esta noche, eso es todo. Esto, por fin, pareció apaciguar a las hermanas, quienes dejaron de parlotear. Saber se concentró en su comida, saboreando la excelente cocina de Sakura, mientras una parte de su mente se preguntaba cómo podría presionar a su amo para que estrechara aún más sus lazos durante la noche. Después de que el subtexto de su conversación anterior no lograra penetrar su cabeza dura, sintió que necesitaba dejar claro su interés por él. Necesitaba hablar con Sakura en privado. Su ayuda sería invaluable en ese propósito, y, por supuesto, no podía acostarse con su novio delante de ella sin su permiso, por mucho que una parte posesiva de ella encontrara atractiva la idea.
Dada la reacción de Lancer ante la simple idea de besar a Shirou, sospechaba que parte de ella se debía a su naturaleza dracónica, que había aflorado para combatir la corrupción del Grial. Pero ella no quería lastimar a la otra chica, y estaba claro que Sakura no tenía problemas en compartir las atenciones de Shirou con otras mujeres. Kirei observaba el ritual que se desarrollaba ante él con sincero interés. Después de todo, habían pasado 10 años desde la última vez que presenció los milagros de los dioses con sus propios ojos, y seguía siendo un hombre de la fe, aunque su fe ahora residía en un panteón muy diferente, mucho más poderoso y real. Se habían dibujado círculos rituales con sangre en las puntas de una estrella óctuple. Dentro de cada círculo yacía uno de los cautivos que habían capturado en las calles de Fuyuki desde la llegada de Caster, con las extremidades extendidas, las muñecas y los tobillos atados a estacas colocadas a intervalos precisos. También los habían amordazado, pero los sonidos de su angustia aún resonaban a su alrededor. Kirei se había ofrecido a dejarlos inconscientes mientras el apóstol de los dioses trabajaba, pero Caster lo rechazó, antes de explicarle con detalle cómo su temor ante cualquier destino que sus lastimosas mentes pudieran imaginar los convertiría en mejores sacrificios para lo que estaba por venir. Se aseguró de hablar en inglés, el idioma que la mayoría de sus cautivos entenderían, y lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Kirei solo podía admirar tal atención a los pequeños detalles. Los 8 hombres no serían extrañados. Eran criminales de diversas nacionalidades, cuya crueldad los había llevado al exilio de sus propias organizaciones. Tales individuos rara vez vivían mucho tiempo, pues ambos bandos de la ley buscaban su muerte, pero estos 8, sin saberlo, habían escuchado la llamada del Grial, que susurraba en la oscuridad de sus almas, y los había traído a Fuyuki para que pudieran servirle. Habían viajado a Japón, inventando sus propias razones para hacerlo, y cruzaron la frontera ilegalmente antes de llegar a la ciudad. Los secuaces de Caster los encontraron y capturaron, antes de traerlos aquí, en las profundidades de la ciudad. Cuando Kirei habló con Caster, este mencionó el taller que su predecesor en la Cuarta Guerra había construido en las alcantarillas de Fuyuki, y el rey de los magos se mostró muy interesado. Había otros lugares que podrían haber servido, pero incluso con 4 guerras del Grial dejando su huella en la ciudad, ninguno era tan adecuado para sus propósitos como este, donde Gilles de Rais había perpetrado horrores como el mundo rara vez había visto. Gilgamesh, por supuesto, no los había acompañado. El rey de los héroes había cambiado mucho bajo la influencia del Grial, pero jamás pondría un pie en las alcantarillas. Se había quedado en la iglesia, bebiendo el último sorbo del vino de Kirei. Aunque Kirei dudaba que aún estuviera allí, el rey de los héroes había dado paseos aleatorios por la ciudad últimamente, saboreando el creciente poder del Grial por toda la tierra. Como te dije antes, Kirei, no todos los humanos pueden servir para lo que haré esta noche, explicó Caster, dando los últimos toques a los círculos rituales. Admito que al principio pensé que necesitabas los cuerpos de los magos, confesó Kirei. Sin duda, son los recipientes más adecuados, admitió Caster. Pero, por suerte, eso no es un requisito. No, lo que se necesita para que la unión se arraigue correctamente es una afinidad con la verdad primordial. En el caso de los magos, sus circuitos permiten sortear esto, ya que sirven como un camino directo a su alma, que puede abrirse con el conocimiento y el poder adecuados, ambos de los cuales poseo en abundancia. Habiendo visto de lo que había sido capaz el lanzador de la anterior guerra del Grial con tiempo para prepararse, y considerando el hecho de que la leyenda de Gilles de Rais no era nada comparada con la de Salomón, Kirei podía creerlo fácilmente. Por eso no nos limitamos a recoger a gente de la calle que nos echaría de menos, continuó Caster. Sin embargo, estas personas fueron llamadas aquí por las voces de los dioses, marcadas por los 4 como dignos receptáculos de su poder. Todo aquello le fascinaba a Kirei. Cada pequeño fragmento de revelación era una prueba más de que la verdad primordial del caos indiviso, como Caster le había dicho que algunos de sus seguidores la llamaban formalmente, era precisamente lo que había buscado ciegamente toda su vida, hasta el bendito y maldito día en que murió y renació. Por supuesto, continuó el sirviente, ni siquiera entonces aceptarían participar voluntariamente en nuestro plan.
Aunque su naturaleza se acerca más al verdadero rostro de la humanidad que la de la mayoría en este planeta sumido en la ignorancia, siguen siendo ciegos e ignorantes. Por suerte, no se requiere su consentimiento. De hecho, cambió al japonés, cuanto más se esfuercen, mejor funcionará. Caster comenzó a cantar en un idioma que Kirei reconoció de los susurros del grial, aunque no entendía las palabras. A medida que el cántico avanzaba, el latido de su oscuro corazón se hacía cada vez más fuerte. El sacerdote observó extasiado cómo los sacrificios se convertían en recipientes para las entidades que Caster había convocado desde el más allá. La carne se deformó, los huesos se quebraron y los gritos de agonía finalmente resonaron en la cámara subterránea mientras las bocas se contorsionaban alrededor de sus mordazas, antes de quedar en silencio de repente. Con un chasquido de dedos de Caster, las ataduras de los recién creados pilares demoníacos se soltaron, y se pusieron de pie, inestables al principio mientras se adaptaban a sus nuevos cuerpos. El aire a su alrededor relucía, la realidad misma se desmoronaba ante su presencia. Eran seres horribles, pero poseían una majestuosidad oscura y monstruosa. Cada uno de ellos era una declaración del fin de la cordura, la encarnación de cosas terribles y la promesa de aún más por venir. Magnífico, susurró Kirei con asombro. Oh, Kirei, dijo Solomon, divertido. Esto es solo el principio. Omake. Flores pálidas y moradas. Después de la cena, Saber logró acorralar a Sakura sola. Necesito tu ayuda, le dijo a la otra maestra sin rodeos. Luego le explicó lo que quería hacer. Como Saber había pensado, Sakura no se sorprendió ni se indignó por lo que dijo. Tienes razón en que debes ser muy claro, o Senpai no hará nada, por si acaso está malinterpretando la situación. Puede ser muy denso en estos temas. Ella miró al sirviente de arriba abajo, frunciendo el ceño. Ninguna de mis prendas íntimas ni la de Neesan te queda bien, y no tenemos tiempo de salir a comprar, espera. Te pusiste ese vestido, ¿verdad? ¿Puedes hacerle otros ajustes o solo se puede usar en dos formas? Saber se concentró, enviando su voluntad a través del código místico que los Ainsburn le habían creado para que lo usara en la Cuarta Guerra del Grial y que se había unido a su esencia tras ser atrapada en el Grial. En aquel entonces, podía alternarlo entre su armadura y el traje que había usado al detenerse ante el guardaespaldas de Irisbiel, pero ahora, al igual que ella, había cambiado. Creo que puedo, dijo vacilante. Bien, asintió Sakura. Ahora, vamos a ponerte algo más adecuado a lo que tenemos en mente. Le tomó un vergonzoso proceso de prueba y error, que por suerte solo presenció Sakura, pero al final le cogió el truco. Bajo la dirección de Sakura, Saber acortó su vestido negro, que le llegaba hasta los pies, en una falda que ni siquiera le llegaba a las rodillas. Se quitó las prendas que le cubrían los hombros y convirtió la tela en guantes largos que le llegaban más allá de los codos. Sakura sonrió mientras miraba los resultados finales, e incluso Saber hizo una pequeña sonrisa cuando vio su reflejo en el espejo de cuerpo entero del camerino. Esto funcionará, declaró Sakura con seguridad. Senpai no sabrá que lo golpeó. Y, de hecho, cuando Saber y Sakura se unieron a él por primera vez, no lo hizo. Pero, en su defensa, aprendió rápido, y las barreras insonorizadas que Sakura había colocado rápidamente alrededor del dormitorio al entrar pronto se pusieron a prueba. Menuda montaña rusa de emociones el final de ese capítulo, ¿verdad? Por cierto, mejor considera ese Omake Canon. Sin la angustia de su yo canon y con sus deseos amplificados por su alteración, siempre iba a ser Saber quien diera el primer paso en esa pareja en particular, salvo otro intercambio de maná, y ya jugué esa carta con Rin. Y sí, Saber luce exactamente igual que en su ascensión final en Fugo después de modificar su atuendo. Este capítulo no debería haberme llevado tanto tiempo, pero después de terminar mi otra historia, la banda de los hijos renegados, me costó bastante reajuste mental volver a la normalidad. Si tienes sugerencias de lectura que creas que me ayudarían, por favor, dímelo en tu reseña. Escribir las interacciones entre personajes sigue siendo algo con lo que tengo dificultades, incluso en este capítulo, terminé eliminando algunas cosas que no sé si reciclaré más adelante debido a problemas con la fluidez del capítulo. Así que si tienen alguna sugerencia para los elementos de la vida real de esta historia en el futuro, por favor, díganmelo.
Mientras me esforzaba con este capítulo, repasé toda la historia. Dios mío, ya han pasado 2 años desde que la empecé. Por alguna razón, se me hizo mucho más larga. E hice algunas correcciones menores aquí y allá. Nada que cambie la historia, solo errores de sintaxis y algunas palabras faltantes, de esas que pasan por el autocorrector. También cambié la portada, usando algo generado por la IA de Dream con una combinación de palabras que, por desgracia, sería un spoiler si se revelara. Espero que les guste, aunque estoy abierto a alternativas. Mis planes actuales de escritura son centrarme en esta historia por ahora, hasta completar la tanda de capítulos. Tengo escrita la estructura de los siguientes 4, aunque podría escribir algunos relatos cortos entre ellos. Eventualmente, también comenzaré una nueva historia para reemplazar a Warband of the Forsaken Sons. Tras revisar los resultados de mis historias propuestas en el epílogo de WFS, he decidido escribir Siapas Cain, Warmaster of Chaos. Creo que a todos nos vendría bien algo más ligero y menos dramático, y probar suerte escribiendo comedia será un ejercicio interesante. Si te interesa, consulta el concepto de esa historia. Hablando de otro tema, jugué la primera parte del Cinturón Perdido de Atlántida en FGO y me complace anunciar que Heracles está tan potente como siempre. Con su vínculo 10C, su grial de nivel 100, sus PS y ATK al máximo y un montón de poderosas mejoras de cartas de ataque, no necesité usar ni un solo sello de comando en todo el capítulo. El capítulo en sí fue muy divertido, aunque empiezo a preocuparme por la salud mental del protagonista. Además, alerta de spoiler, voy a usar una historia diferente para los dioses olímpicos que la que se presentó en esa franquicia. Espero que hayan disfrutado de este capítulo. Hace un tiempo superamos los 2000 favoritos, y aún me cuesta asimilar la historia. Como siempre, si tienen sugerencias, preguntas o críticas constructivas, las agradezco todas. Después de todo, escribir este tipo de historias/escenas es nuevo para mí. El próximo capítulo no tardará 4 meses, lo prometo. Zariel fuera.